Bengalas al aire, coronas de flores en señal de homenaje y el recuerdo vívido de una tragedia que se convirtió en gloria el 21 de mayo de 1879. Si tú revisas las celebraciones de los tres estados, la Guerra del Pacífico es tan relevante como una fiesta patria. En Chile el 21 de mayo es feriado, en Perú es feriado el 8 de octubre, en Bolivia el 23 de marzo es el Día del Mar. Por tanto, son elementos fundacionales y por eso la persistencia. Europa no ha hecho eso, ha superado ese trauma colectivo. Un trauma colectivo como fue la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre, como la llaman otros, vuelve a ser descrito esta vez en un libro, esta vez para avanzar en una visión común entre vencedores y vencidos. Cobra doble trascendencia el tema de cómo enseñamos la historia. Si vamos a enseñar la historia en función de revanchismo, si vamos a enseñar la historia con un nacionalismo o con un triunfalismo exacerbado, obviamente nunca vamos a ver al otro como un igual o como un hermano o como un vecino. Patricio Rivera, historiador, profesor universitario, emprende la tarea de analizar cómo se enseña la historia en los países protagonistas de la guerra y publica un libro destinado principalmente a profesores e investigadores. No es un libro sobre la Guerra del Pacífico, sino cómo abordamos en esta región, con nuestros vecinos, cómo abordamos esta región el tema de la guerra. El libro La Guerra de 1879 y la integración desde la enseñanza de la historia convoca a un centenar de personas al Palacio Astoreca, desde curiosos a especialistas. Y un libro como este sobre la Guerra del Pacífico es tremendamente importante porque si no fuera por la Guerra del Pacífico, Chile no sería el que es hoy en día. Si nos vamos hacia atrás, Chile es gracias a la Guerra del Pacífico. Chile suma territorio, suma riquezas y suma rencores tras la Guerra del Pacífico. El hecho de que sea una frontera, de que esta región sea tripartita, hace que existan estas diferencias y que la gente tienda, dado la personalidad del chileno, el peruano y el boliviano, que aunque uno no lo crea es muy similar, existe siempre esta rivalidad. Es como la rivalidad que existe entre hermanos. Hermanos que se reconocen en las celebraciones, que deambulan en torno del comercio o del turismo, que saben que tienen un origen común. La mayoría de los chicos son bailarines en la Tirana, son músicos, en San Lorenzo de Tarapacá participan en distintas actividades, por lo tanto yo les digo, la música los traje de donde vienen. Entonces, ustedes lo usan porque son sus enemigos o porque son sus amigos. Entonces, en ese sentido, hay un discurso más integrador. La integración existe a nivel de la sociedad civil, peruana, chilena, boliviana. El problema está, como te digo, en los gobernantes. El problema está en los grupos económicos. E inclusive en los grupos económicos hay integración o traspaso de capitales. Por ejemplo, si Chile y Perú se tensionan, sufre Tacna y Arica, sufre su comercio. Es decir, hay todo un elemento de hermandad, pero basado en lógica económica, no solamente hermandad en su sentido valórico, estético, sino que también en un sentido de interacción económica. Y si los pueblos tienden a integrarse, ¿por qué se mantienen abiertas las heridas? Fundamentalmente porque los intereses económicos, los intereses políticos de algunos sectores de la sociedad chilena, peruana y boliviana, a través de la prensa, a través de la educación, no han permitido que se cicatricen estas heridas. La lógica de los militares es otra, como la lógica de la sociedad civil y el mundo académico es otra. Recordemos que las Fuerzas Armadas son parte del Estado. Su función es ver la frontera y asegurar la integridad del Estado, pero a la vez las Fuerzas Armadas son la detentora de este poder simbólico.
Arturo Prat uniformado, Manuel Baquedano, Grau, entonces son parte de su simbolismo. Obviamente se podrían desarrollar elementos de integración, si no es cosa de mirar Europa. Pareciera que el problema podría resolverse con textos uniformes, que tuvieran los mismos contenidos en los tres países. ¿Un sueño? ¿Una quimera? Creo que eso sería difícil. Sí, los textos deberían considerar elementos de investigación, es decir, que se investigue de real. Por ejemplo, si tú revisas el texto Segundo Año Medio en Chile, se da como sugerencia bibliográfica en Chile el Adiós al Séptimo de Línea de Jorge Nostroza, y eso es una novela histórica. Es como que en los colegios norteamericanos, para saber más de la guerra civil, den Lo que el viento se llevó para la lectura de los alumnos, siendo que eso es novela, es ficción. Patricio Rivera nos señala un camino: recurrir a las fuentes, leer, leer y leer. Dejar los mitos, los miedos y los rencores atrás, como lo hicieron en Europa tras la Segunda Guerra Mundial.